Nosotros somos seres únicos, pero no somos seres simples, sino que somos personas que tenemos distintas dimensiones. Vamos a ver en concreto a qué tres dimensiones nos vamos a referir ahora. Y lo primero que queremos, que tenemos que tener en mente es que en nuestro corazón, en nuestra vida, hay un anhelo de felicidad. ¿En qué consiste la felicidad? No vamos a hablar de este tema, pero es necesario que lo tengamos como de trasfondo. Y para entender lo que quiero decir, os quiero poner una metáfora. Nosotros, si pensamos en un instrumento musical, a mí me gusta mucho la música, si pensáis en un violín, si habéis visto alguna vez un violín, eh, o en otro instrumento que resulte más familiar, una guitarra, otro instrumento más sencillo, fijaros en que nosotros no podemos, si sabemos música y si no sabemos también, pensad que un violín no puede desarrollar todas sus potencialidades si no lo usamos para lo que está construido. Todas sus piezas están dispuestas para que suene armónicamente la belleza de la música a través de él. Fijaros, si nosotros utilizáramos un violín, por ejemplo, para sacudir las alfombras de la casa, indudablemente ni las sacudiríamos bien, ni por supuesto el violín podría dar el resultado para el que ha sido pensado y como ha sido construido. Fijaros, el hombre, el ser humano, tampoco puede llegar a sus máximas posibilidades si no descubrimos cómo estamos hechos y para qué hemos sido hechos así. ¿De acuerdo? Es decir, la finalidad o el sentido de cómo nosotros estamos hechos nos explica, ¿vale? Digamos, la pregunta fundamental que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer, porque si no, permanecemos como una realidad sin sentido. La idea del sentido es muy importante aquí. Y la felicidad del hombre tiene que ver con esa plenitud que solo yo descubro cuando, entre comillas, ¿no? Entenderme la expresión, cuando eh, funciono para lo que he sido hecho. ¿De acuerdo? La felicidad tiene que ver con esto, con un fin que alcanzo, que está en mi interior escrito, está pensado para mí y que está escrito en mi corazón. Es realizar plenamente lo que dentro de mí me llama a hacer y a ser. ¿Y de qué depende la felicidad? Pues depende de que respondamos a esa llamada que está pensada para cada uno de nosotros cuando hemos sido hechos. Bien, esta es la primera idea de trasfondo. Y sobre esta idea vamos a ver las tres dimensiones de la persona, porque en el ser humano hay más dimensiones, pero yo me voy a centrar en esta clasificación que es muy, digamos, muy sencilla de entender. La primera dimensión del hombre es la biológica. El hombre tiene necesidades que se satisfacen con bienes de tipo físico y que, al ser satisfechas, producen en nosotros placer y que cuando no se satisfacen producen en nosotros dolor. Por ejemplo, el comer, el dormir, el ejercicio. Ahora que podemos hacer ejercicio físico, salir a la calle, recibir el sol. Ahora nos damos cuenta de que estamos en primavera. Por eso he querido ilustrar la presentación con las cuatro estaciones, porque estamos percibiendo la riqueza del mundo exterior ahora que podemos ya salir del confinamiento. Fijaros, estas tendencias biológicas son necesarias para la conservación de la vida física, pero requieren de la templanza. Es decir, la dimensión biológica no es una dimensión que funciona automáticamente y que se regula por sí misma. Requiere de una virtud que está fuera de la dimensión biológica y tiene que ver con tu razón y con tu voluntad. ¿Qué es la templanza? La templanza es una virtud que pone medida a la adquisición de los bienes materiales o físicos de los que tenemos necesidad, de tal modo que procuremos esa satisfacción de una forma dominada, digamos, controlada, medida, porque si no hay medida, esa satisfacción nos puede dañar, ¿de acuerdo? Y no solo nos puede dañar, que eso sería, por ejemplo, lo vemos en el caso de que comamos en exceso de algo que nos gusta, pues acaba en enfermedad.
acaba en daño físico. Pero también hay otro tipo de daño que va más allá de lo físico y es que esa tendencia inferior que busca una satisfacción se adueñe de las tendencias superiores y acaben dominando también el resto de las actividades del ser humano. Por ejemplo, lo contrario de la templanza, que es una virtud, sería el vicio de la gula. Y pensar que la gula no es un vicio que se refiere solo a la comida, que pensamos siempre gula con la comida. No, la gula tiene que ver, y la templanza también, en el saber limitar, el saber dominar hasta el punto de lo razonable, la intención, la tendencia al darnos gusto es, por ejemplo, templanza en el tiempo que dedicamos a lo que nos gusta hacer, a dormir, a las diversiones, videojuegos, móvil, a ver cuánto comemos y qué es lo que comemos. Todo eso está regulado por la templanza. La segunda dimensión es muy, muy interesante. La segunda dimensión de la persona se puede llamar psicosocial y es la dimensión de afirmación del yo, ¿vale? ¿Qué tipo de necesidades se buscan satisfacer en esta dimensión y se necesitan satisfacer en esta dimensión? Las necesidades psicológicas de reconocimiento y de aceptación de uno mismo por parte de los demás y también por parte propia. Veis que esto es muy importante tenerlo en cuenta porque estamos hablando de la formación del corazón y a veces podemos, de hecho es muy habitual, que confundamos el amor con la satisfacción de estas necesidades psicosociales. Fijaros, ¿cómo se satisfacen estas necesidades? Se tratan de satisfacer por medio de la aprobación, de la estima de los demás. La estima puede ser en un ámbito más o menos amplio. Puede satisfacerse a través del deseo de poder o del influjo en los demás, a través de la búsqueda de la fama, entre el grupo de amigos, por ejemplo, ser el líder, a través del éxito profesional, a través del éxito académico. Tiene muchísimas manifestaciones y vertientes, ¿de acuerdo? Todas ellas se encaminan a alcanzar la seguridad, una seguridad de tipo psicológico y que viene como consecuencia del saberse querido, de la percepción de esa aceptación y reconocimiento. Fijaros, interesante, cuando satisfacemos estas necesidades, la persona siente alegría y cuando no las satisfacemos, la persona siente tristeza. Un niño muy pequeño, un niño que no es consciente de sus actos, también tiene ya una percepción de estas necesidades satisfechas o insatisfechas. Por lo tanto, muy prontamente puede ya experimentar y manifestar alegría y tristeza. Pero no solo tenemos estas necesidades ni estas dimensiones, la biológica y la psicosocial. También existe una dimensión que es la más propiamente humana. Si me apuráis, podríamos decir que la primera y la segunda dimensión la compartimos con los animales más desarrollados, que pueden manifestar y expresar alegría y tristeza en cuanto que reciben esa satisfacción o no de sus necesidades de acogida o aceptación, de afecto. Fijaros, la tercera dimensión es la propia y exclusiva de la persona humana. Apunta más allá de la persona, la dimensión de sentido. Fijaros, apunta a lo que trasciende, a lo que va más allá de nosotros mismos, de nuestros actos y de nuestra vida. Y por eso apunta a algo que puede dar un horizonte que haga nuestra vida significativa, que tenga sentido, porque lo que nos dota de sentido a nuestra vida tiene que ser algo que vaya más allá de esa vida, algo que le da una, digamos, una orientación y por lo tanto tiene que estar fuera de nuestra vida. Fijaros, ¿qué cosas son estas a las que apunta la tercera dimensión? Pues son las cosas buenas que sirven de un referente absoluto y permanente para la vida entera. Por ejemplo, la entrega al bien de los demás. Un misionero tiene un referente de sentido permanente precisamente porque descubre que la entrega al bien de los otros
es algo que tiene sentido, por sí mismo valioso, independientemente de las circunstancias en las que se realice. Segunda ejemplo, ¿vale? Son algunos tipos de realidades que son fuentes de sentido. La entrega al bien de los demás. Segundo, la mejora creativa del mundo que nos rodea. Tercero, el conocimiento de la verdad, de la investigación científica, por ejemplo. Cuarto, una vida moralmente buena, conforme a nuestra conciencia. Quinto, sobre todo, las tendencias religiosas, la adoración a lo verdaderamente santo que es Dios. Todas esas realidades son fuentes de sentido para la persona y permiten satisfacer la necesidad inscrita en el corazón humano y que solo el hombre tiene. Vamos entonces a la distinción entre esas necesidades y estos deseos, que es muy importante. Fijaros, la necesidad de sentido solo la llenan las realidades que son valiosas por sí mismas, no las que nos parecen valiosas o las que son subjetivamente agradables para nosotros, sino solo las que son objetivamente buenas. Fijaros, muy importante, para captarlas y para hacer realidad estas realidades que son fuentes de sentido, se requiere madurez. Y segundo, se requiere que la persona salga de su mundo egocéntrico, es decir, que se olvide de su yo, que salga de sí misma. Muy importante, para poder encontrar sentido a la vida, la persona tiene que ir más allá de sus necesidades psicosociales, de reconocimiento, de aprobación, de éxito, de aceptación. Es fundamental esto. Y sobre esto, si queréis, podemos volver y creo que es importante que volvamos en el coloquio. Pero aquí está, digamos, el desafío de la vida humana, que para poder llegar a la tercera dimensión y satisfacer y encontrar sentido a la vida del hombre, para encontrar lo que le da la especial plenitud a la que el corazón humano aspira, se requiere ir más allá y romper unas tendencias que existen en nuestro yo, las tendencias hacia adentro, centrípetas, las tendencias centrífugas nos despiden más allá de nosotros mismos, ¿verdad? En cambio, las tendencias centrífugas son las que se dan cuando en un embudo, ¿verdad? Van atrayendo hacia el centro, ¿vale? Las fuerzas centrípetas, la bola que se meta dentro. Y esto exige una renuncia. Y esto, por lo tanto, duele. Por eso, la tercera dimensión es un reto, porque nos exige superar el egoísmo y esto es un desafío a la libertad personal, no es algo automático. Cada uno de nosotros puede querer o no querer. Cada uno de nosotros es invitado a dar ese paso, pero es un paso que supone una lucha personal contra nuestra propia tendencia egoísta. Abilio de Gregorio dice, observando la realidad que nos rodea, la incapacidad para encontrar sentido a la vida, frecuentemente no es un problema de dar con referentes de sentido, existen en toda vida referentes de sentido, sino que radica en la incapacidad para salir de sí mismo, para ir más allá, para trascender. No hay vida humana en donde no haya fuentes de sentido. El problema es otro. El problema es la decisión que tú y yo tenemos que tomar de romper la costra de nuestro egoísmo para descubrir esas fuentes de sentido. Ir al encuentro de las necesidades de nuestros prójimos es un desafío, porque te pide que tú des el primer paso. Vamos a avanzar un poquito más. Fijaros, cuando hemos alcanzado, cuando hemos acertado a dar este paso, que no lo podemos dar solos, para lo cual necesitamos la ayuda de lo alto, porque romper la costra del egoísmo excede nuestras propias fuerzas. Exige que demos el primer paso, pero necesitamos la ayuda de lo alto. Cuando esta necesidad de sentido se satisface, cuando vamos al encuentro
de las cosas realmente valiosas y nos olvidamos de nosotros mismos, fijaros, solo entonces, cuando nos olvidamos de nuestra felicidad, cuando nos olvidamos de nuestras necesidades, encuentra la persona una íntima serenidad que tiende a ser permanente y mientras esto no lo alcanzamos, mientras esta necesidad de sentido no se satisface, la persona permanece en la experiencia del vacío. Y fijaros qué paradoja, pueden estar nuestras necesidades psicoafectivas, psicosociales satisfechas y sin embargo no sentirnos llenos. ¿Cómo podemos construir relaciones y vínculos adecuadamente de forma que nosotros nos olvidemos de nosotros mismos para ir al encuentro de las necesidades del otro? ¿Esa fuerza de puños? ¿La cosa está en darle muchas vueltas con nuestra cabeza? ¿Cómo debemos trabajar por salir del propio querer, saber e interés? Pues vamos a ver algunas consideraciones sobre cómo construir esas relaciones personales. Algo de esto ya dijimos en la Semana Santa misionera y Mercedes me pedía que ampliara un poquito esta idea. Fijaros, el riesgo es continuo entre la dimensión psicosocial y la dimensión de sentido, de confundirlas y de que las relaciones personales, el amor a los demás se confunda con una caricatura, que sería un egoísmo disfrazado de buenos sentimientos. Busco reconocimiento y satisfacer una necesidad, y eso no es una relación de amor. Fijaros, eso sería buscar satisfacer una necesidad psicosocial, pero no entregarme. ¿Cómo desenmascarar este egoísmo? Pues esta era, digamos, esta diapositiva resume algo que vimos en la charla anterior y que algunos de vosotros ya habéis escuchado, por lo que voy a pasar rápidamente por ella, simplemente recordando que existen dos, digamos, caracteres no formados que tienden a un extremo o a otro. Y el ideal del carácter es unir los dos extremos. Existe por un lado el tipo de personas autónomas, voluntaristas, que tienen mucha fuerza de voluntad, pero que imponen su voluntad a los demás de una forma que se hacen incapaces del trabajo con los otros, se hacen fríos e indiferentes a los sentimientos de los demás, no tienen consideración con los demás. Por otro lado, está el carácter, es decir, excesivamente sociable, personas que son amables, empáticas, pero tan extremosas que caen en otro problema, y es en el que yo me voy a detener para dar el tiempo al coloquio. Fijaros, la persona que tiene un carácter unilateralmente social tiene un peligro y ella es una persona sumamente sensible a necesidades y deseos ajenos. Es una persona que se vuelca con facilidad en la vida de los demás precisamente por esa sensibilidad en el deseo de satisfacer sus demandas y sus necesidades. ¿Cuál es el problema? El problema está en que no controla su compasión porque le falta un principio de autoafirmación espiritual. Y entonces no va a ser capaz de amar con inteligencia. Va a quedar presa de las demandas subjetivas del prójimo sin saber ayudar al prójimo. Vamos a ir a lo que me interesa, que es, necesitamos aprender que el amor tiene que guiarse por la verdad. La verdad auténtica no excluye el amor al otro. No es una verdad que no tenga consideración y respeto al prójimo. Pero el amor tampoco es, el amor a los demás, ¿vale? No debe excluir la necesidad, ¿vale? O no debe hacernos temer el causar dolor o hacer sufrir a los demás, cuando el bien del otro exige quizá dar un disgusto, hacer sufrir a la persona, hacerles pasar por una situación dolorosa pero necesaria para su bien. Por lo tanto, el amor auténtico tiene que combinar la fuerza
con el amor, con la bondad de corazón. Tiene que combinar la fortaleza personal y la entrega de sí, la afirmación de sí. Fijaros, por lo tanto, voy a ir hacia las pautas de la autoeducación que nos pueden servir para el coloquio que vamos a tener a continuación. Primera idea, tienes que, para aprender a amar con verdad, ilusionarte con forjarte un carácter fuerte y un corazón que sepa sembrar alegría y vida a su alrededor. Es decir, tú no puedes ser un buen misionero, tú no puedes ser una persona que ayude y que siembre alegría y vida a su alrededor sin labrarte una personalidad. Porque entonces en lugar de influir para el bien, serás influido y arrastrado por los demás. La juventud hoy necesita ánimo para tener la ilusión de acometer la tarea de forjarse a sí misma. Es una tarea que tienes que asumir tú personalmente. Segunda pauta, examina cada día tus intenciones, cómo obras, cómo tratas a los demás, cuál es el móvil de tus actos. Aquí os pongo una serie de preguntas que yo creo que las vamos a dejar, si os parece, esta diapositiva para el coloquio después, porque son muchas preguntas, algunas para el examen de conciencia. Las puedes hacer al final del día, te las puedes preguntar después de la acción que acabas de realizar. ¿Qué sientes cuando no te agradecen lo que haces? ¿Valoras las buenas acciones solo por la utilidad que tienen o su repercusión o las haces porque son buenas? ¿Buscas las actividades que te agradan o buscas el amor costoso, las actividades difíciles de realizar? ¿Buscas la relación que te compensa o buscas la relación que te exige más generosidad? ¿Deseo la tarea que se ve y que brilla o la tarea que queda oculta y no se valora? ¿Atiendo a los demás o espero a que me atiendan? ¿Busco el trato que me agrada o el trato con quien lo necesita o me hace salir de mi círculo de satisfacción? ¿Soy responsable en las tareas y servicios encomendados o solo me preocupo de cuándo se ve? Son una serie de ideas. Luego, si queréis, como digo, podemos volver sobre ellas. Algunas reflexiones más. Cultiva la amistad de forma desinteresada, generosa, repartiendo alegrías. Nunca contrapongas amistad y verdad. No traiciones tu conciencia por no desagradar, ni excluyas que el hacer el bien al amigo a veces implique darte disgustos tú y llevártelos. Dar disgustos a los demás y llevártelos. Otra pauta. Ayuda siempre con el objetivo de que el otro descubra sus propias riquezas, despierte como persona, desarrolle su propia iniciativa. Es decir, en tu tarea en favor de los demás, evita el protagonismo. Evita el protagonismo. Y por último, reconoce tu punto débil en tus relaciones con los demás y proponte reaccionar con la acción contraria. Y esto siempre en un clima de alegría, de buen humor, sin apretar los dientes. Si sientes antipatía hacia alguien, busca sobre todo el trato con esa persona. Si te da pereza hacer un favor, levántate enseguida y proponte hacer dos a esa persona. Si te importa demasiado el reconocimiento ajeno, intenta a diario hacer una obra buena de la que nadie se entere. Por último, la última recomendación. Querer de verdad. Despierta energías latentes, incluso en personalidades aún por formar, en personalidades que podemos considerar débiles. Puedes decir la mía, ¿no? O yo todavía no tengo fuerza de voluntad. Acabo con una frase de un gran forjador de jóvenes, el padre Tomás Morales. Es maravilloso el número de cosas imposibles que la gente decidida logra realizar. Pues muchas gracias por vuestra atención.